La situación en Venezuela con las próximas elecciones la hemos conversado ya con Raúl Sor y solamente vamos a hacer una actualización porque han pasado varias cosas. Está claro de que Nicolás Maduro va a ir a su reelección. Las figuras de oposición, casi todas han sido, de alguna manera censuradas por alguna razón. Y hay toda una discusión sobre qué tipo de elecciones podrían tener en Venezuela si es que las cosas siguen pasando sobre la base de permitir o no permitir que determinados candidatos puedan participar. Raúl Sor nos habla de lo último en esta situación en Venezuela. Hola Fernando, sí, está complicada la cosa en Venezuela porque, como tú señalaste, dos de los principales, o la principal candidata de oposición fue objetada. Ahí pesa sobre ella una prohibición de postular a cargo público, María Corina Machado, que ganó en forma arrolladora una primaria opositora, donde obtuvo más de 2 millones de votos en una votación voluntaria, digamos, organizada por la oposición. De manera que al no poder postular ella, propuso que fuera Corina Yaris la candidata, y también a Corina Yaris le han dicho no se le permitió inscribirse. Ella señala que hizo varios intentos, pero que nunca pudo lograr que la admitieran. Y finalmente Miguel Rosales se ha presentado como un candidato. Él es gobernador por Zulia, que es una provincia en el occidente del país, sobre la frontera de Colombia, y que tiene una posición, tuvo alguna relación con el expresidente Chávez, y aunque es opositor y tiene un puesto importante como gobernador, de todas maneras tiene algún nivel de diálogo, y la hipótesis es que el gobierno, si llegase a perder, por lo menos podría tolerar a un gobierno de Rosales. Pero las cosas como están tan complicadas porque Estados Unidos, después de la reunión de Barbados, en la que se discutieron el año pasado una serie de condiciones, Estados Unidos le planteó a Venezuela que estaba dispuesto a levantar una serie de sanciones a la exportación de petróleo, a la importación de ciertos productos, a cambio que se realizaran elecciones libres y democráticas, y que en la medida que eso ocurriera, Venezuela podría reincorporarse a una vida, digamos, diplomática normal. Ahora, esta situación ha generado también bastantes repercusiones vecinales. En algo relativamente insólito, el presidente Lula criticó en forma oblicua la postura de Venezuela, y también lo hizo el presidente colombiano. De manera que y la Cancillería venezolana, en forma bastante violenta o dura, no cabe la palabra violenta, pero muy dura y muy poco diplomática, embistió contra Brasil y Colombia, diciendo que se estaban prestando como agentes de Washington, lo cual realmente es bastante, es decir, en términos diplomáticos, no puede más que aislar al gobierno de Maduro en una situación que ya es de por sí precaria, porque prácticamente todos los gobiernos de centro y centro derecha de América Latina fueron unánimes en condenar la maniobra obstructiva a los candidatos de la oposición. Por lo tanto, cabe preguntarse si Estados Unidos va a permitir o va a mantener su oferta de levantar sanciones, o va a considerar de que estas elecciones no son válidas. Por otra parte, la oposición tiene un dilema tremendo, que es el que ha tenido en elecciones pasadas. Si considera que es injusto lo que le está ocurriendo, de que no pueden participar o no pueden presentar a los candidatos que ellos han escogido, bueno, siempre podrían decir, nos abstenemos, no participamos de estas elecciones porque no son válidas. Pero cada vez que han hecho eso, han salido los grandes perdedores, porque no han hecho más que abrirle el espacio al gobierno, al oficialismo,
para que se mantenga en el gobierno. Y si en Maduro ganase estas elecciones, digamos, ganaría un mandato desde el año 25 al 31. Es decir, estamos hablando de plazos muy largos. Bueno, esto está todavía en su periodo de cocción, así que probablemente vamos a conversar de las posibilidades de los distintos participantes de las elecciones venezolanas antes de que sea la elección. Claro, pero no queda mucho tiempo para la elección. Realmente, no, el 28 de julio. De manera que está encima, no es inmediato, pero hay poco espacio de maniobra. Y bueno, una vez que se juegan las cartas, después ya no hay vuelta atrás. Sí, pero el 28 de julio es el día en que se supone se cierran las candidaturas y todavía falta algo para el 28. El 28 es el día de las elecciones. El día de la elección. Bueno, y todavía falta un poquitito para eso. Y bueno, y esto hay que decirlo, todavía Venezuela está en una situación bastante crítica en lo económico y en lo social. Es decir, el país ha tenido una sangría de 7.700.000, según algunas estimaciones, de venezolanos que han salido al exterior. Todavía sigue con una inflación de 3 dígitos. Está en una situación muy precaria y ha tenido un pequeño respiro merced al, digamos, el levantamiento de ciertas sanciones por parte de Estados Unidos, pero todavía la situación es muy complicada, aunque ha habido una cierta recuperación económica y el país se está estabilizando después de haber pasado por unos años realmente oscuros, pero muy duros. Bueno, estaremos seguramente conversando de esto durante los próximos días hasta que se desarrolle la elección. Vamos a tu libro, que quieres tratarlo en profundidad, dijiste. Sí, tengo un libro extraordinario. A ver, déjame mirar, poner los anteojos para... ¿Por qué está en catalán o está en francés? No, está en castellano. La autora se llama Mar García Puig. Sí, pero... Y es la historia del vertebrado. Bueno, no, ahí tiene la versión catalana. ¿Viste? Acá hay una versión... Tienes toda la razón. Yo estoy mirando... Está mirando la versión en castellano, ya. Se llama La historia de los vertebrados. No reseñaría un libro que estuviera solo en catalán. Sí. Eso ya sería... No sabemos mucho. Ya, dale el libro. ¿Por qué lo encontrás tan bueno? Primero, voy a partir por la forma. Escribe extraordinariamente bien. Rara vez he visto un libro con mejor uso de la metáfora y con un conocimiento histórico realmente brillante, que va desde... Ella recurre mucho a los mitos griegos. Ella es filóloga, ha trabajado, hizo parte de sus estudios en Inglaterra y tiene una cultura, digamos, clásica realmente notable, y el uso de metáfora es brillante. Hace mucho tiempo que no leía un libro que, junto con la metáfora, su redacción es límpida y en un libro que no tiene suspenso en el sentido de que tú esperas un final o que va conduciendo a una situación, tiene un suspenso enorme. Y te digo, hace mucho tiempo que no me agarraba tanto un libro. Ahora, en el contenido, Mar García es una feminista española catalana, nació en Madrid, pero ha vivido en Cataluña, y en Cataluña fue elegida diputada y se desempeña como diputada. Y este libro trata es una suerte de historia de la mujer y de un fenómeno particular que afecta a las mujeres, y es la depresión o la nostalgia postparto. Es algo que en inglés le llaman baby blue, es decir, en parte el esfuerzo fisiológico del parto, las energías que se comprometen en todo el proceso, y después, una vez que ha tenido el parto, muchas veces, en algunas mujeres, pero es bastante frecuente, sufren una pequeña depresión que para la mayoría no tiene mayores consecuencias, pero en algunos casos
puede ser bastante profundo. Y ella revisa a lo largo de la historia casos trágicos y lo vincula, digamos, sigue además de, digamos, situaciones clásicas, sigue el desarrollo de la psiquiatría o de la psicología, especialmente en Gran Bretaña, y cómo a muchas mujeres en esta situación posparto terminaban en manicomios y digamos, hablando del siglo XVIII, muchas veces esto iba acompañado de electroshocks o de tratamientos muy brutales, entre otros el aislamiento, de manera que una situación que era pasajera, que se pudo haber resuelto con facilidad, se transformaba en un drama y muchas veces, como ella lo señala a lo largo de numerosos casos, en la destrucción de vida de mujeres. Y esto es algo que, bueno, sobre todo las lectoras van a entender perfectamente porque muchas mujeres han pasado por esta depresión postparto y ella, bueno, vincula esto en una forma, es novela, esto no es un ensayo. En esta novela, por lo tanto, uno no sabe cuán biográfico es o, digamos, es simplemente una manera de llevar adelante la idea, pero ella va combinando su vida o la protagonista, debería decir, en el Congreso y los debates en el Congreso, y ella se especializa, entra a las comisiones de temas femeninos y busca mejorar las condiciones de las mujeres en España, y desde allí va contando, narrando los casos, los prejuicios, las barreras que ha ido encontrando en un país que, hay que decirlo, desde muchos puntos de vista es muy avanzado en términos de reforma y donde el feminismo ha tenido un progreso muy importante. Y acá, cuando uno habla de feminismo, muchas veces hay gente que lo interpreta como, digamos, un movimiento, por lo menos en Estados Unidos hay una corriente que lo interpreta casi como un movimiento antimasculino. Bueno, Mar García no tiene nada de antimasculino, todo lo contrario, y narra las dificultades objetivas de una mujer muy privilegiada, digamos. Ya verás, en términos de educación, en términos de ingresos, no tiene grandes dificultades económicas. Sin embargo, las dificultades que tiene una mujer para salir adelante con 2 criaturas, pese a tener un marido que le colabora y que ella narra con mucho detalle, con mucha empatía, y pese a ello vive una crisis muy profunda que está narrada con tal sencillez, con tal humanidad, que realmente fue, Fernando, un libro que me sedujo. Y lo recomiendo sin ninguna reserva. Nadie se va a aburrir. Yo creo que todos, como yo por lo menos, aprendemos bastante de un libro como este. Ahora, tú dijiste que el libro es una novela. Así es. O sea que estamos hablando de personajes que no existen, ficticios, y con una trama que eventualmente tiene que ver con el tema que tú estás describiendo, pero no necesariamente tiene que ver con cosas efectivamente ocurridas. Llamémoslo así, ya hacemos como que si alguien estuviera de alguna manera generando una serie de historias basadas en hechos reales, digamos. Bueno, todos sus antecedentes históricos están basados en hechos reales. Por supuesto, ella analiza a lo largo de la historia, por ejemplo, el concepto de histeria, y, digamos, analiza cómo Freud llega al concepto de histeria y cómo se asocia a la mujer y no al hombre a esta patología, y eso lo hace en forma bastante objetiva. Es decir, de todo lo que yo leí no me surgió ninguna duda sobre la validez o la autenticidad de los antecedentes que ella entrega. Y ella identifica con mucha claridad cada caso y de qué hospital lo obtuvo. Yo creo que prefirió llamarlo novela, que es el dilema que tú tienes cuando se dice, bueno, si no es novela, todo lo que cuento de lo que me pasó a mí tiene que ser real. Y no estoy seguro que ella pasó por todos los trances que narra. Pero yo lo encontré un libro tan educativo, Fernando,
los que quieran entender algo más del feminismo y del trance por el cual pasan las mujeres en un parto, yo creo que este libro es tremendamente educativo. Bueno, Mar García Puig estará, me imagino, ya generándose una corriente para leerlo, porque pocas veces había visto que tú hicieras una recomendación de un libro, pero tan carente de situaciones que eventualmente fueran dañinas para el contenido del libro, y que hablaras pero gloriosamente de ese contenido. Así que, como la gente te sigue, Raúl, va probablemente a buscar el libro de ella. Para ponértelo en una palabra, me hipnotizó. Que te vaya muy bien. Chao, hasta la próxima semana.